Mi nombre es Gabriela Torres Mazuera, yo soy antropóloga y trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en Mérida, en Yucatán. Desde hace más o menos 10 años estoy trabajando sobre el tema de la tenencia de la tierra y en específico sobre el ejido y las comunidades en México. Y por esta investigación que tengo, que es una investigación con un enfoque antropológico, en donde me preocupa y me interesa comprender qué ha pasado con los ejidos y comunidades hoy en día, sobre todo después de una reforma de corte neoliberal que sucedió en 1992, que tuvo entre sus objetivos primero finalizar el reparto de la reforma agraria y en segundo lugar permitir que muchas de estas tierras que eran definidas por ley inalienables pudieran ser puestas en el mercado. Entonces, pues he estado tratando de comprender qué es lo que pasó en estos núcleos agrarios y por esta investigación en 2015 asistí a un evento aquí en el CAT Center que tenía justamente el tema del ejido en la época contemporánea y una reflexión a la que invitó Emilio Curi, que es el director del Centro CATS, a un conjunto de académicos de perfiles muy diversos, disciplinas distintas, para reflexionar justamente sobre lo que había pasado en el ejido. Y es ahí donde yo tuve pues el primer encuentro en este centro de investigación con algunos de los investigadores que están aquí en la Universidad de Chicago, y pues me quedé muy interesada en seguir como un diálogo y una colaboración en particular con el doctor Emilio Coury. Entonces la estancia de investigación que hice en este otoño, de septiembre a diciembre del 2021, pues tiene entonces como origen este primer encuentro y eh, el objetivo pues ha sido tratar de establecer un diálogo más amplio con una perspectiva que trascienda un poco la región de Yucatán, que es donde yo trabajo, y sobre todo parte de los hallazgos que he tenido en esta investigación, que tienen que ver con darme cuenta que a partir de los años 2010 más o menos empezó a dar todo un proceso de privatización de las tierras de uso común de los ejidos, que son consideradas por ley inalienables. Y entonces la pregunta es cómo suceden estas transacciones, y en particular me interesa ver que muchas de ellas son ilegales, entonces tratar de comprender los mecanismos, la manera en que se le da la vuelta a la ley para lograr legalizar estas transacciones y quiénes son los actores que lo promueven y se benefician de estos cambios. Entonces, pues esa es un poco la investigación que he estado haciendo en este periodo. No, pues la principal influencia en mi trabajo de la estancia aquí en el CAT Center ha sido la discusión que yo he tenido con el doctor Emilio Curi. Y esto porque durante mi estancia nos pudimos reunir periódicamente, más o menos cada semana, para platicar, discutir sobre estos temas en torno al ejido. Y yo creo que así es muy importante para un académico mexicano poder tener como una proyección y salirse un poco de las discusiones que a veces son muy centradas en temas que conciernen mucho a lo mexicano, pero que a veces pierden el punto de vista de un poco de la trayectoria histórica del proceso, pero también de cómo poner en relación esto que sucede en México con otros contextos, por ejemplo, latinoamericanos o incluso de tipo mundial, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, el tema de el enfoque que se genera desde los años 90 sobre la certidumbre jurídica y los mercados de tierra, pues queda claro que primero no es particular de México y no es tampoco particular del periodo en que sucede, que son los años 90, sino que un poco con estas discusiones que yo pude tener con Emilio, pues queda claro que es algo que también sucedió, por ejemplo, en el siglo XIX. En ese sentido, a veces podemos establecer un paralelo con procesos de desamortización que se están dando en el siglo XX, XXI, con lo que sucedió en el siglo XIX. O sea, para mí este diálogo, y quiero decir, es un diálogo interdisciplinario, ¿no?, entre antropología y historia, y sobre todo desde fuera de México, o sea, me da mucha más perspectiva a mi propia investigación, ¿no? Me saca un poco de algunos sentidos comunes que se van forjando en ciertas discusiones muy localistas, ¿no?, que uno puede tener en la academia mexicana. Entonces, eso creo que ha sido la principal contribución para mi trabajo.